Es lo único que nos puede mantener fortalecidos. Gloria a Dios, así es. Sobre todo en lo que es el conocimiento de nuestro Dios, en esa intimidad que tenemos con Él. El Señor continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos que se han hecho presentes. Es un honor, la verdad, estar aquí parado frente al pueblo de Dios. Y quisiera invitarlo a que se ponga de pie, que me acompañe a leer una porción de la Biblia. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 7. Vamos a leer versículo 13 y 14. Aleluya. Y cuando lo tenga me contesta con un amén, hermanos. El libro de Jueces, capítulo 7, versículo 13 y 14. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestros pastores por esta oportunidad que me permite, la confianza que tienen. Que ellos saben que tal vez pueden ver mi cara, pero no saben la relación que tengo con Dios. Pero también Dios mismo hablando a través de los frutos. Y que el Señor bendiga sus vidas y como Él dijo, que les continúe dando ese fuego, ese deseo, esas ganas, ese amor por su iglesia. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Amén, aleluya. Vengamos en palabras de oración, mis hermanos. Que sea Dios bendiciendo esta palabra, que sea Dios hablando a nuestros corazones. Padre Santo que estás en gloria, estamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, aquí reunidos, deseosos de tu presencia, deseosos de tu palabra, anhelando más de ti, Señor, queriendo tener esa relación, esa comunión contigo. Viniendo, Señor, después de un día cansado, después de un día de trabajo, sea en nuestras casas o en esa compañía, pero nos das la oportunidad, Padre Santo, de disponer este tiempo para escucharte y poder decirte: Señor, te amamos, aquí estamos. Continúa bendiciendo tu iglesia, continúa bendiciendo Monte Sinaí, Padre Santo, y que continuemos caminando conforme al propósito que tú has marcado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno, por esta palabra. Gracias por esta porción de la Biblia en la que nos vas a permitir que hoy estemos meditando, Señor, y que seas tú hablando, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Y yo lo que quiero hablarles no es de la victoria de Gedeón, porque yo sé que este hombre es bien famoso por esa victoria que tuvo, porque Dios lo usó, que tenía un pueblo tan grande y tuvo que hacer dos paradas tuvo que hacerle al pueblo. La primera era para enviar de regreso a casa a los que tenían miedo. Luego le vino y hizo otra parada, que conforme ellos tomaran agua, entonces que los enviara de regreso. Y vemos cómo Dios usó a este hombre en esa gran victoria, que el pueblo de Israel estaba sufriendo en ese tiempo. Los madianitas estaban oprimiendo al pueblo. Dice la Biblia, si nosotros vemos un poco más atrás, los últimos dos jueces que hubieron fue Barak y se me está escapando el nombre de ella, y Débora. Amén. Y vemos que dice la Biblia que el pueblo después descansó 40 años. Tuvo descanso después de que ese hombre y esa mujer se levantaron.
Pero si nosotros leemos en el capítulo 6, vemos cómo dice la Biblia que el pueblo de Israel después le falló a Dios, regresó a sus caminos de maldad, olvidó lo que Dios les había dado, las victorias que les había dado, y viene la opresión de este pueblo. Viene y se levanta este pueblo que dice que ellos habían hecho cuevas para esconderse, que ellos tenían miedo porque este pueblo de los madianitas y los amalecitas hasta sus animales llevaban para que les comieran los pastos. Era tanto el miedo que tenía Israel que ellos tenían miedo salir, y lo que habían hecho es meterse a cuevas. Te adoramos, Dios. Era esconderse de este pueblo. Y después levanta a este hombre, levanta a Gedeón, y le hace el llamado porque él va a ser el salvador de Israel. Él es el que le va a dar la libertad a Israel. Y si nosotros continuamos viendo en estos 2-3 capítulos de la Biblia, el 6, 7 y 8, vemos la historia de cómo Dios le dio la victoria a Israel a través de este hombre. Y yo le he querido dar un tema a esta porción de la Biblia, porque no voy a hablar de esa victoria de Gedeón. El tema que quiero darle es para cada uno de nosotros, y quiero llamarlo el camino de los Gedeones. Aleluya. Porque nosotros muchas veces nos enfocamos en lo que es la victoria que ya se obtuvo, pero no sabemos todo el proceso que tuvo que pasar esa persona. Ustedes pueden ver que yo estoy aquí de frente, pero ustedes no saben lo que yo estoy haciendo detrás de cuando yo me voy a casa, de cuando yo estoy en el trabajo. Te adoramos. Muchas personas lo utilizan tal vez para dar una mala impresión del cristiano, y otras la aprovechan para decir: ese hombre es un testimonio, esa persona es un testimonio en su trabajo, esa persona está dando testimonio de que Jesucristo lo ha cambiado. Gloria a Dios. Entonces yo lo que quiero que veamos es el camino que tuvo que pasar este hombre, el camino que nosotros estamos pasando también. Y como ya les hablé un poco de la historia de Gedeón, y sé que ya saben el resto, que con solo 300 hombres Dios le dio esta victoria a este hombre. Aleluya. Le dio una victoria que todo Israel tenía miedo, pero con 300 hombres Dios se la dio. Pero sin pelear. Pero lo importante no es la cantidad que él llevaba, sino quién los había llevado hasta que ellos fueran a enfrentarse a este pueblo. Gloria sea a Dios. Y ellos ni siquiera tuvieron que usar armas, sino que lo que usaron fueron sus tambores, fueron las bocinas, todo lo que ellos andaban, los instrumentos que Jehová les había dicho que usaran. Y el resto para aniquilar ese ejército fue Dios, usando las mismas armas de este ejército que había estado dando tantos problemas al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y de lo primero que quisiera que hablemos es una pregunta: ¿por qué Dios levanta a Gedeones? ¿O por qué Dios levantó a Gedeón? Si nosotros vemos la historia en el capítulo 6, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo, luego vino la opresión de los madianitas, y por eso se levantó ese hombre, porque después el pueblo clamó a Dios. Sí, amén. Y ahora nosotros como iglesia, si estamos aquí no es por gusto, si estamos aquí no es solo para terminar el día, si estamos aquí no solo es para decir: tengo 2 horas de sobra, voy a ir a la iglesia. No, nosotros estamos aquí porque Dios nos ha escogido como escogió a este hombre. Y si nosotros vamos a llevarlo a la opresión que le estaban haciendo a Israel, miremos las opresiones que nosotros tenemos en este mundo ahora, en este tiempo. La iglesia lo que está sufriendo. Vemos cómo el hombre ha corrompido el camino. Vemos cómo el hombre ha preferido el mal antes que buscar el nombre de Jesucristo, antes que reconocerle como el Salvador. Los que antes le conocían, los que antes escucharon de él, ahora están más lejos, porque el mundo se ha puesto difícil. El mundo se está empeorando día con día. Y eso solo lo podemos ver porque estos son los días en que el Señor Jesucristo ya está a punto de venir, en que el Señor Jesucristo está a punto de regresar a esta tierra, y es necesario que todo esto pase.
Pero mientras llega el tiempo en que el Señor Jesucristo regresa, levanta su iglesia, tienen que haber hombres y mujeres que se levantan, así como se levantó Gedeón. Que aunque él estaba lleno de miedos, aunque él estaba temblando, él no tenía confianza en sí mismo. Porque él decía, soy el menor de todos. Ni siquiera él se valoraba. Y nosotros lo traemos ahora a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando a la iglesia? Y con esto yo no digo, oh, estamos débiles o estamos haciendo esto malo. No, nosotros tenemos que ver que el diablo es astuto. Y el diablo está usando las mismas leyes que el mundo está poniendo para ir en contra de la iglesia. Un ejemplo, los pastores que tienen que ahora que casar hombre con hombre, mujer con mujer, si no las leyes apoyan a ese hombre y a esa mujer, si ellos no lo hacen. No puedo decir en todas las congregaciones, pero hay lugares. Entonces vemos cómo el mundo se ha corrompido, que las cosas malas ellos las están todavía apoyando, las están reforzando. Vemos cómo se ha levantado Madián en este mundo, cómo se ha levantado en estos tiempos. Pero como lo dije antes, por eso es que Dios levanta Gedeones, por eso es que Dios levanta a estos hombres, estas mujeres que están luchando, estos hombres, estas mujeres que están diciéndole no, que aunque el mundo diga que eso es correcto, pero nosotros sabemos lo que la palabra nos está diciendo, lo que la palabra nos está enseñando. Si la palabra nos dice que lo que el mundo nos está dando es incorrecto, nosotros debemos predicar que eso es incorrecto. Si el mundo nos está ofreciendo que sea la fama, sea el dinero, sean las cosas que nos estén ofreciendo, pasar un evangelio suave como le llama, nosotros tenemos que buscar qué está diciendo la palabra. Porque el enemigo no va a venir directamente a destruir la iglesia, pero él sabe cómo entrar. Él sabe cómo meterse aún en la vida de los ministros. Él sabe cómo meterse aún en la vida de aquellos hombres y de aquellas mujeres que oran, sea día tras día, sea hora tras hora. El enemigo siempre está pensando una forma cómo meterse, cómo desviar al cristiano del propósito que Dios lo ha llamado. Y nosotros podemos ver que se puede responder esa pregunta de esa forma. ¿Por qué Dios levanta a Gedeones? ¿Por qué Dios levantó a Gedeón en esta historia? Es porque era necesario ese hombre. Es porque ahora es necesario que la iglesia se levante con ese mismo espíritu que un día Dios levantó en ese hombre. Y nosotros vemos como dice ahí la Biblia en los primeros versículos. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Gloria a Dios. Nosotros vemos que, así como lo digo, que el mundo va empeorando, el mundo está yendo más hacia atrás, el mundo está llamándole bueno a lo que en verdad es malo. Así podemos ver que Israel, con la opresión que tenía Madián, estaba empobreciendo. Ellos estaban todavía cayendo más abajo. Tal vez me imagino que no tenían ni siquiera animales porque no les dejaban ni pasto que comieran. Ellos me imagino que estaban débiles porque los alimentos se los quitaban. Pero nosotros vemos lo que dice por último. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y nosotros vemos que eso, ese, como dice el pastor, esa es la clave
para que Dios levante hombres y mujeres. Que nosotros clamemos como iglesia, que nosotros nos levantemos en oración, que nosotros pidamos como un solo pueblo, así como el Señor Jesucristo decía a sus discípulos que fueran unidos, le decía al Padre que los mantuviera unidos, así mismo nosotros, como clamó Israel a Jehová, así mismo nosotros clamemos al Padre que levante en nuestros corazones el espíritu que levantó en Gedeón, el espíritu de esos valientes, el espíritu de esos guerreros que es necesario que se levanten en este tiempo. Y con esto no digo que ya llegamos al tope o que no estamos haciendo nada. Con esto no digo que no hay hombres y mujeres, pero estoy diciendo que si el mundo está empeorando, también nosotros tenemos que mejorar para el nombre de Jesús. Si nosotros creemos que ya estamos haciendo algo, hay que revisarnos de nuevo y digámosle: Padre, todavía se puede hacer más. Padre, aquí estamos delante de ti para que tú nos uses a la forma como nos vas a usar, porque entre más grande es la pelea, más tiene que levantar hombres y mujeres Dios con su espíritu para que puedan obtener esa victoria, para que puedan proclamarle al mundo que Jesucristo es el Salvador, que Él es el único que puede cambiar al hombre, que Él es el único que puede restaurar las vidas y los corazones. Gloria a Dios, Padre. Y nosotros vemos en esos versículos más adelante, cuando el pueblo clama, dice el versículo 7: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y dice el versículo 10: y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y nosotros vemos en estos versículos que el pueblo está clamando, Sí. y el pueblo les envía un profeta. Y les dice que Él es el Dios que los sacó de Egipto, que no le teman a los amorreos. Él es, me imagino, diciéndoles todas las cosas que había hecho con el pueblo de Israel, desde que empezó a usar a Moisés, o me imagino yendo mucho más atrás, desde que empezó a usar a Abraham, el llamado que le hizo, el llamado que le hizo a su hijo, el llamado que le hizo al nieto, el llamado que le venía haciendo hombre tras hombre para que este pueblo pudiera llegar hasta este tiempo. Gloria a Dios. Pero el pueblo lo había olvidado. El pueblo de Dios se había olvidado de esa promesa y se habían apartado, ya no estaban escuchando la voz de Dios, y eso es lo que les había traído ese problema. Pero en esta noche yo no quiero hablar del problema que ellos tenían, sino del camino de Gedeón. Por eso el tema de esta noche: el camino de Gedeones, el camino de Gedeón, como usted le quiera llamar. Si lo quiere tomar para usted, tómelo, porque también es la vida que el cristiano pasa. Y quiero que miremos el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y eso es lo que quiero que empecemos ahí, la vida del cristiano. Ya yo les hablé de que nosotros tenemos que clamar como iglesia. Ya les dije por qué Dios levanta a este hombre, por qué levanta a Gedeones en este tiempo. Ahora miramos el llamado que Jehová le hace a este hombre.
Y ese es el mismo llamado que se nos hace a nosotros cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, cuando Él nos atrae, que con su misericordia nos aleja del mundo. Gloria sea a Dios. Pero tenemos que ver que aquí es Jehová quien llama. Sí, amén. Envía a su ángel, pero es Jehová quien llama. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos creemos que por ser amigos del pastor, que por ser amigos del líder vamos a conseguir un puesto o vamos a ser mejores cristianos, que nuestra vida espiritual va a mejorar? No, si el pastor puede orar 24 horas al día, pero si yo no pongo de mi parte, jamás voy a llegar hasta allá, jamás voy a llegar a que Dios me use. Pero nosotros vemos que en este llamado de este hombre es Jehová directamente hablándole, diciéndole: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Sí, amén. Y si nosotros leemos los versículos más adelante, lo que Jehová le está declarando es un varón esforzado, Sí. un varón valiente. Gloria a Dios. Pero más adelante él dice todo lo contrario a lo que Jehová le estaba diciendo. Sí, amén. Pero esto es como cuando nosotros venimos a la iglesia, que muchas veces el siguiente día, después de que nos reconciliamos, a veces hasta dudamos. ¿De verdad somos salvos? ¿De verdad Jesucristo me perdonó? Eso mismo pasaba con este hombre. Jehová ya le había hablado. Amén. Y todavía le dijo: Jehová está contigo. Sí, amén. Le había confirmado que Jehová es quien le estaba llamando. Le había confirmado que Jehová era el que iba a estar con él, era el que estaba con él. Y lo llama tal vez lo que él no creía que era: esforzado, valiente. Tal vez los hermanos le habían dicho: tú eres el menor, tú eres el más débil, tú eres el que no va a llegar a ningún lugar. Pero Jehová le estaba diciendo: varón esforzado y valiente. Gloria a Por Dios. eso cuando Jehová nos llama, nosotros no tenemos que escuchar a lo que el enemigo nos está diciendo. Nosotros no tenemos que escuchar a lo que el mundo dice de nosotros. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer que esta palabra es lo que Dios está diciendo de nuestras vidas. Que si el enemigo está diciendo: Joel, eres un perdido, Joel, tú no sirves para nada. Pero si la palabra me dice que yo soy hijo de Dios, es porque yo soy hijo de Dios. Y esa es la confianza que tal vez Gedeón no estaba teniendo en ese momento. Pero vemos estos versículos que Jehová le había llamado a este hombre. Y empieza el camino. Empieza el camino de este hombre a experimentar de verdad a Jehová. Porque antes tal vez los padres le habían hablado, los abuelos le habían hablado de todas las cosas que había hecho Jehová en el pueblo de Israel, pero ahora estaba tratando con su vida. Gloria a Dios. Ahora estaba tratando directamente con Él. En este momento es cuando Él trata con nosotros. Nosotros tal vez nuestras abuelitas, nuestros padres nos pueden contar: Jehová es bueno, Jesucristo te ama, Él perdona, pero no hay nada mejor como experimentarlo. Porque una cosa es escucharlo, pero otra es vivirlo. Y eso es lo que estaba a punto de pasar en la vida de este hombre después de que se le hace el llamado. Y nosotros vemos, como les decía al principio, que cuando Jehová llama, Él llama específicamente a un hombre. No es porque el pastor nos vaya a dar un cargo, no es porque el líder nos traiga, como decía el pastor, no es porque sea mi yerno. No, porque eso ni siquiera me garantiza, él no me garantiza que con ser el yerno yo voy al cielo. No, lo que me va a garantizar que yo voy al cielo es que yo viva una vida consagrada para Jesucristo. Es que yo día con día me atreva a decirle: Señor, aquí estoy para que tú hagas lo que tú quieras hacer en mi vida. Gloria a Dios. Apártame del mal, apártame del pecado. Eso es lo que me garantiza que yo voy a ir al cielo. Y me gustaría darle dos ejemplos. Nosotros vemos que Moisés fue un hombre usado por Dios cuando liberó al pueblo de Israel. Sí. Yo podría decir, en el Antiguo Testamento fue uno con los que Dios hizo los milagros más extraordinarios. Amén. Yo me atrevo a decirlo. Sí. Y ahora vemos que él tenía dos hijos. Él tenía estos hijos que uno se llamaba Gerson y otro Eliezer. Y esto a ellos no les garantizó que ellos iban a ser los próximos líderes de ese pueblo. Sino que al contrario, fue un hombre que era completamente de otro pueblo, se puede decir, de otra tribu. Así es.
Y ese es el que quedó como líder de ese pueblo, pero fue por lo que vio en él, fue porque Jehová lo escogió para tener esa relación. Tienes un líder que tú estás viendo, pero yo estoy teniendo una relación contigo, le decía. Gloria a Dios. Y él tenía estos hijos. Me imagino a Moisés que en algún momento él ha de haber pensado, me gustaría que mis hijos tomaran el cargo, que ellos fueran los próximos líderes. Pero los planes de Jehová son diferentes a lo que nosotros andamos pensando. Y por eso yo digo, si Jehová llama, va a haber cambios, va a haber cosas diferentes, se va a ver los frutos. Porque si es el hombre el que va a poner en un puesto, de nada va a servir. Porque eso va a terminar, va a acabar, como hablaba mi cuñado el domingo, que si es Jehová, nadie lo va a poder detener. Pero si son cosas de hombre, eso se va a desaparecer. Sí, amén, claro. También vemos el caso del profeta Samuel. Tenía otros 2 hijos también. Y él era un sacerdote. Él era el sacerdote tal vez el más reconocido. Los nombres de los hijos, uno se llamaba Joel y otro Abías. Pero estos hombres eran malos. Estaban haciendo las cosas mal delante de Jehová. Estaban aceptando sobornos. Estaban aceptando que tal vez la palabra ya no se las estaban leyendo de la forma correcta, sino que les ofrecían tal vez un dinerito, les ofrecían una cabrita, les ofrecían un buey para que ellos no dijeran, Jehová te va a castigar por el pecado. Tal vez ellos ya se habían corrompido, porque dice la palabra que ellos estaban aceptando esos sobornos. Lo mismo nosotros como cristianos no podemos aceptar lo que el mundo nos viene a ofrecer, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el Espíritu Santo siempre va a permanecer en nuestras vidas. Él es el que nos va a dar paz, nos va a dar regocijo, nos va a dar el gozo que tal vez nosotros no entendemos en algún momento, pero lo necesitamos. Y nosotros vemos que en este último ejemplo de Samuel estaban estos 2 muchachos que ellos sí llegaron al cargo, pero estaban haciendo las cosas malas. Entonces viene el pueblo de Israel y pide un rey, porque vieron la maldad que había en sus hijos. Y ahí vemos que empieza toda la historia de los reyes. Pero vemos que no porque el profeta era muy usado por Dios, también usó a sus hijos. Vemos en Moisés que no porque era un hombre usado por Dios, no vemos que usó a sus hijos. Porque esto lo vemos que no es por el llamamiento del hombre, sino porque nosotros tenemos que vivir para Dios. Y si a Él le place, Él nos va a usar de la forma que nosotros pensamos. Porque yo se lo puedo decir como por experiencia. Como seres humanos nosotros queremos que Dios use de forma sobrenatural, que Dios se mueva de forma diferente. Pero ¿y si Dios no está queriendo eso para nuestras vidas? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a flaquear o vamos a seguir creyendo que aunque Él no nos use o nos use, Él sigue siendo digno? Él sigue siendo nuestro Dios, Él sigue siendo nuestro Señor. Gloria a Dios. Y esto lo pongo de ejemplo para que nosotros veamos que estos eran hombres comunes y corrientes. Sí, Señor, amén. Este Gedeón fue un hombre usado por Dios, pero también era un hombre común y corriente. Sí, amén. Era un hombre con debilidades. Porque tenemos que ver que esto no depende de los atributos del hombre. Esto lo que importa puede ser un hombre que no le ven futuro, un hombre que no ven nada de gracia en él, pero tenemos que ver que si él se está adorando de la forma correcta al Dios que vive y permanece para siempre, Él es el que se va a engrandecer en esa persona. Amén. Y también quiero que veamos en los versículos más adelante, el 14 al 16, que cuando Dios llama, también hay una promesa. Gracias, Señor. Dice: y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aleluya. Nosotros vemos que Jehová no solo lo llamó, sino que también le prometió la victoria. Gloria a Dios. La victoria que Jehová ya sabía que este hombre iba a obtener, Jehová se la prometió en ese momento.
Pero como Gedeón no había conocido quién era Dios, él no había tenido esa experiencia real con Dios, él solo había escuchado con él. Entonces viene y le pone las mismas excusas que Moisés puso. Y nosotros lo vemos. Si él leía la palabra o sus abuelos le contaron, él tenía que saber que con el líder que sacó a Israel, pudo ser años atrás de él, fue lo mismo, la misma historia. Cuando se le apareció aquel fuego en la zarza, venía y le decía: oh, pero yo soy falto de habla, yo soy tartamudo, ¿quién soy yo? Estaba poniendo excusas, y las mismas excusas estaba poniendo Gedeón. Y nosotros como cristianos, cuando Dios nos ha dado una palabra, ¿cuántas veces nosotros le estamos diciendo a Dios: Dios, ¿cómo va a pasar a través de mí? Dios, ¿cómo va a ser posible que tú me vas a usar de esa forma que tú me has dicho? No, lo que nosotros tenemos que hacer es creer esa palabra que Dios ha dado. Sea que creamos que es muy grande para nosotros, o sea que nunca la vamos a ver, tenemos que creer esa palabra que Dios ha dicho para nuestras vidas. Porque lo que Dios dice, eso se va a cumplir en nuestros corazones, eso se va a cumplir en sus siervos. Pero si nosotros caminamos de la forma que Él nos manda que caminemos para alcanzar ese propósito. Y lo mismo pasaba con Gedeón. Le decía que era el menor, que era una familia pobre de Manasés. El hombre estaba pensando en dinero. No tenemos dinero para comprar armas, no tenemos esa posición para atraer otras familias a que se unan a nosotros. Él estaba pensando en sus fuerzas, pero Jehová ya le había dicho: ¿no soy yo quien te envío? Él ya le había dicho: yo te envío. Lo mismo que le había dicho a Moisés cuando le preguntó: y si tú me enviares, ¿quién le diré que me envió? ¿Qué nombre le daré? Él solo le dijo: yo soy, te envió. Diles que yo soy, te envió. Lo mismo le decía a este hombre: ¿no soy yo quien te envío? Sí, amén. Y este hombre vemos como más adelante, que a pesar de que él no lo creyó en ese momento, a pesar de que él estaba poniendo excusas, si nosotros leemos la historia, vemos la experiencia que tuvo con el ángel, que después dice la Biblia que fue Jehová quien le habló directamente. Que cuando le dijo: oh, si he encontrado gracia delante de ti, permíteme que yo sacrifique para ti. Gloria a Dios. Y le dijo: espérame aquí, allí donde se lo encontró, donde dice la Biblia que él estaba sacudiendo aquella comida que tal vez era la cena de ellos, aquellas cosas con lo que iban a hacer, tal vez la harina. Nosotros vemos que en ese mismo lugar le dice: espérame aquí, debajo de aquel árbol, y voy a ir a preparar el sacrificio. Después le dice que ponga su sacrificio sobre la peña. Entonces aquel sacrificio se convierte en fuego, y allí es donde Gedeón reconoce que era Jehová que le estaba hablando. Esa misma experiencia nosotros tenemos que estar buscando. Si en algún momento nosotros no lo hemos vivido, si en algún momento nosotros con el paso de los años lo hemos olvidado, tenemos que buscar esa misma experiencia. Así como a Moisés se le apareció aquel fuego en la zarza, así como a Gedeón se levantó ese fuego sobre la peña y les cambió las vidas a estos hombres, así también nosotros como cristianos debemos buscar la presencia de Dios para que en verdad conozcamos que Él es quien nos está hablando, para que de verdad conozcamos que Él es quien nos está preparando para los retos que vengan en este mundo. Entonces, Dios después le confirma a Gedeón que él era quien estaba hablando. Le confirma que: oh, tú no estás hablando solo con alguien que yo envío, estás hablando directamente conmigo. Cuando le dijo: no temas, que no morirás. Me imagino que se le apareció directamente Jehová ahí. Y como sabemos que no hay hombre que pueda resistir su gloria, tal vez le dijo: no tengas miedo, no vas a morir. Yo me encargo de que tú cumplas el propósito que te he mandado a hacer en esta tierra. Y nosotros, si Él nos da esta promesa: no temas, no morirás, entonces nosotros debemos de estar confiados de que aunque el mundo, de que aunque el enemigo, de que aunque la debilidad de nuestra carne nos tire con todo, tenemos que estar confiados en que Jehová con su mano poderosa nos va a decir: no temas, yo estoy contigo, no temas que esto no te va a matar, no temas que esto no te va a destruir, porque yo, Jehová, estoy contigo todos los días de tu vida.
Y esa misma palabra le daba a este hombre. La Biblia solo registra esas palabras, pero tuvieron que tener una conversación. Me imagino todas las promesas que le daba, me imagino la palabra de aliento que le daba, que le hizo cambiar de ser un cobarde, de ser el menor de sus hermanos, de ser una familia pobre, viene a ser un hombre que iba a conquistar con solo 300 hombres. Gloria a Dios. Tuvo que hacer una experiencia completa, cambió su vida, cambió la vida de Gedeón. Aleluya. Y nosotros también así cuando buscamos a Dios, cómo Él cambia nuestros corazones. Cuando nos sentimos cansados físicamente, cuando nos sentimos cansados mentalmente, cuando nos sentimos atribulados por el mundo, si nosotros venimos delante de la presencia de nuestro Dios, sé que la mayoría lo ha experimentado, como Dios da fuerza cuando estamos cansados, como Dios reanima nuestros espíritus cuando estamos decaídos. Y lo mismo estaba pasando con este hombre. Y después vienen los retos, cuando conoce a Dios, cuando este hombre reconoce que era Jehová que le estaba llamando. Vienen los retos, lo mismo para el cristiano. Después que se nos hace el llamado, después que Dios toca nuestros corazones, después de que Él nos habla, después de que Él empieza a transformarnos, es cuando viene la parte que tal vez a muchos no nos gusta, que es empezar a cambiar el estilo de vida que teníamos en el mundo, a los que anduvimos allá, a esforzarnos más para los que han estado toda su vida en la iglesia. Pero hablemos de así como este hombre, cómo lo transformó, de que era alguien que no quería, alguien que decía que no podía. Lo mismo los que anduvimos en el mundo. Empezamos y tenemos todas las mañas que se puedan imaginar, todas las mañas que el enemigo pudo inventar. Las tenemos y tenemos que empezar a cambiar. Y vemos en el versículo 22 al 24, dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Chalón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Nosotros vemos que allí, cuando Gedeón tiene esa experiencia con Dios, le empieza a edificar altar, empieza a darle los cambios a Dios, empieza a creer de verdad en Dios, empieza a decirle: Señor, yo sé que estaba equivocado, pero es tiempo de que yo cambie. Y si vemos más adelante en la historia, Dios lo manda esa misma noche a que derribe los Baales, lo manda esa misma noche a que haga pedazos la imagen de acera que era de madera. Y le dice que esa misma madera, con esa va a quemar ese otro, va a quemar ese holocausto. La misma imagen que tenían sus padres, esa misma la usó como herramienta para quemar el holocausto. Entonces, pero aquí le pedían a él que derribara esos Baales, que empezara a cambiar, que empezara a demostrarle: si de verdad crees en mí, vas a hacer eso. Él sabía que iba a tener problemas con su familia, él sabía que iba a tener problemas con el pueblo. Pero ¿a quién iba a escuchar este hombre? Al que le iba a dar la victoria, a Jehová de los ejércitos, al Dios que creó los cielos y la tierra, o a hombres que tal vez eran 20, 15 años mayor que él, hombres que tal vez eran menores que él, que habían nacido en el mismo tiempo, o al Dios eterno. Él tenía que ponerse a pensar: ¿a quién voy a hacerle caso? Pero él le hizo caso a Jehová y derribó esos altares. Entonces lo empezaron a llamar nombres. Le llamaban Jerobaal, porque ellos decían: el padre intercedió por él, Joás intercedió por él para que no tuviera problemas. Entonces el pueblo llegó al acuerdo: bueno, entonces que Baal se encargue con él directamente, que el Dios que nosotros estamos adorando se encargue de este hombre que viene a predicarnos otra cosa. Bueno, por lo menos los hombres fueron sabios y no le hicieron nada. Por lo menos tuvieron temor de Dios y no le hicieron nada. Y le decían después Jerobaal, porque se había atrevido a ponerse en contra de Baal. Y nosotros como cristianos, cuando hemos vivido una vida en el mundo, nos dicen apodos, nos dicen de esta forma, nos dicen de la otra. Cuando venimos a la iglesia es lo contrario. Ahora nos vienen a decir cosas, por lo menos en mi caso pasó. Cosas que tal vez a nosotros, ellos creen que no nos van a gustar. Pero acordémonos que si por el nombre de Jesucristo vamos a ser vituperados, nosotros somos bienaventurados.
Porque yo recuerdo cuando yo me reconcilié con el Señor, a mí me decían, ojo, Joel, ¿qué te pasa ahora? Que te vistes diferente, actúas diferente, hablas diferente, ya pareces mormón, y me empezaron a decir así. Y yo sé que si mis hermanos se acordaran de eso, ellos van a hacer memoria que ellos me llamaban de esa forma. Porque decían que yo era diferente ahora, que yo estaba haciendo cosas diferentes a las que hacía antes. Y me empezaron a decir ese nombre. Como ellos vieron que yo no les hice caso, no les presté atención, ellos empezaron a decir, oh sí, Joel de verdad está cambiando. A mí me decían, solo vas a durar 2 o 3 meses en el evangelio porque lo que andas buscando son mujeres. Pero para la gloria de Dios ya tengo casi 11 años y voy avanzando, voy mejorando para buscar más de Jesucristo, y voy a demostrarle al mundo, voy a demostrarle al diablo que el Dios que me llamó es el que hasta este día me ha mantenido de pie. Y no es porque yo tengo un carácter de que tengo que hacerlo, no, sino porque la misericordia de Dios hasta este día me está sosteniendo, y sé que hasta el final de mis días en esta tierra va a seguir haciéndole, porque yo confío en Él, porque yo he puesto mi confianza y mis fuerzas en el Dios eterno, en Jesucristo, el Salvador de esta tierra, aquel que me salvó y me cambió. En Él es que estoy confiando. Aleluya. Y a Él le empezaban a llamar nombres. Jerobaal le decían, porque había contendido contra Baal, y esa fue la fama que él tuvo. Y ya tal vez ellos dijeron, vamos a ofenderlo de esta forma, porque derribó a nuestro Dios, a ver si él se siente mal por haber destruido aquello que nosotros adorábamos, aquello que era amado para todo el pueblo, lo vino a destruir, a ver si él se siente mal. Como cuando uno comete errores y lo primero que le dicen, uy, hiciste esto, uy, hiciste lo otro. Lo mismo estaban haciendo con él. Pero este hombre estaba caminando hacia el propósito, hacia la meta que Jehová le había dicho. Y él empezó a derribar altares, esos altares de Baal. Lo mismo nosotros como cristianos, cuando empezamos a derribar esas ataduras que el mundo tiene, cuando empezamos a derribar esas cosas que para nosotros son tentación, pero venimos a demostrarle al mundo que hemos encontrado a alguien que es mucho más importante que todo eso que nos puede ofrecer. Gloria a Dios. Que si antes nos deleitábamos en lo que es en televisión, en Facebook, en lo que quiera imaginarse, en jugar pelota, en lo que quiera, ahora nosotros hemos encontrado el amor verdadero. Nosotros hemos encontrado que si aquella cosa sirve o no sirve, no hay problema, pero nosotros continuamos hacia el blanco, hacia la meta que es el supremo llamamiento de Jesucristo. Y con esto no les digo que son cosas malas, no, hermanos. Si tiene tiempo, comparta con sus hijos. Tiene tiempo que no compromete a Dios, comparta con sus hijos, eso es bueno. Porque ese es un ministerio que Dios dio también a la familia, el hogar. Pero vemos cómo este hombre derribó los altares, y lo mismo nosotros. Aquellas cosas malas del mundo, aquello que el diablo puso en nosotros, hay que empezar a derribarlos para que nosotros empezamos a caminar así como caminó Gedeón. Que aunque el mundo se le oponía, pero él seguía haciéndolo porque él tenía un llamado. Porque él tenía un propósito. Lo mismo nosotros tenemos un llamado. Y yo con esto que les digo de que tenemos un propósito, no les digo un propósito a salvación, no. Si estamos aquí en esta noche, si estamos nosotros leyendo la Biblia, si estamos buscando nosotros a Dios de la forma como Él desea que nosotros lo busquemos, esto va a pasar lo que le pasó a este hombre. La victoria va a ser para nosotros. Y estos hombres, estas mujeres que están acá, son a las que Dios va a levantar para que vaya y se predique el evangelio. Que aunque el mundo crea que esto se ha terminado, que aunque el mundo crea que ya venció a la iglesia, nosotros tenemos que estar confiados que si nosotros venimos, buscamos, adoramos a Dios de la forma como a Él le agrada, Él nos va a usar. No creamos que solo venimos a la iglesia por pasar el tiempo. No, Dios tiene un llamado para cada uno. La cantidad de hermanos que vemos acá, Dios tiene un llamado para cada uno, sea diferente, en diferentes áreas, pero Dios quiere usarlo. Dios quiere usar a su iglesia. Dios quiere libertar a este mundo a través de su iglesia. Dios quiere que hombres y mujeres de aquí, de esta noche, que están aquí presentes, que están escuchando, que se levanten, así como se levantó Gedeón, no en la fuerza de él,
sino en la fuerza que Dios le había dado, en lo que Dios le estaba dando, en esa promesa que él estaba confiando. Gloria a Dios. De esa misma forma nosotros, levantémonos. El mundo se puede levantar de la forma como quiera, pero nosotros tenemos algo mucho más valioso, mucho más importante. Es algo que ellos tal vez no han descubierto, que es la palabra del Dios viviente, que nos reafirma en Él, que nos anima a que sigamos, que nos anima a que le busquemos, que nos recuerda las promesas que nos ha dado. Eso es para la iglesia, es para cada uno de nosotros. Y al final nosotros vemos cómo este hombre obtuvo la victoria. Sí, amén. Que todavía él iba con dudas. Después de que hizo las pruebas, de que si venía y ponía un cuero y se mojaba y el resto estaba seco, él iba a confiar que era Dios. Y la siguiente noche hizo lo mismo, pero que esta vez la tierra estuviera mojada y el cuero seco. Ya le había puesto esas pruebas, ya le había puesto esa confirmación. 2 confirmaciones. Pero todavía, después de que deja todo ese pueblo y solo va con 300, le dice Jehová: si tienes miedo, podemos decirle, agarra a tu compañero, agarra a tu escudero y desciende al campamento de los madianitas, y te voy a confirmar de que ya te di la victoria. Amén. Y ahí vemos que es estos versículos que estuvimos leyendo, del capítulo 7, del versículo 13 y 14. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero en un sueño, diciendo: he aquí soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó, y lo trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y aquí estaba la confirmación, versículo 14. Y su compañero respondió y dijo: no es esta otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Aleluya. Todavía le confirmaba una tercera vez de que la victoria era de él. Sí. Nosotros, cuando venimos y caminamos en el Evangelio, nosotros muchas veces decaemos en aquella tranquilidad, decaemos en aquello que ya soy cristiano, ya estoy salvo, y necesitamos que Dios nos confirme ese propósito que ha marcado para todos nosotros. Yo sé que hay cristianos, hay iglesia, hay parte de la iglesia que ha sido llamada para salvación, pero nosotros tenemos que tener la mentalidad de que si Dios derramó su sangre, la sangre de su Hijo amado por nuestras vidas, no es solo con el propósito más sencillo que se puede imaginar, sino que Él nos ha marcado para cosas más grandes de las que nosotros tal vez no hemos pensado, cosas que tal vez no hemos leído, cosas que tal vez no hemos hablado. Pero Dios tiene planes más grandes. Y si hoy se propone una meta, le aseguro que el día de mañana Dios va a hacer que crezca una más grande en su corazón. Y así mismo a Gedeón le confirmaba. Y vemos cómo Gedeón ganó esta victoria. Sí, gloria a Dios. No le puedo decir una batalla porque él ni siquiera peleó. No. Él todo lo que tuvo que hacer fue pasar el proceso. Nosotros como personas, como cristianos, no necesitamos siquiera ponernos a pelear con nadie. No necesitamos venir y demostrarle al mundo: yo puedo hacerlo, yo lo hago, yo soy mejor, yo soy esto, yo soy lo otro. No, nosotros como este hombre, Dios peleó la batalla de Gedeón. Asimismo para nosotros los cristianos, Jehová pelea nuestras batallas. Si hay alguna, porque yo sé que ya la sangre de Jesucristo a mí ya me dio la victoria. Tentaciones van a venir, problemas van a venir, desánimos van a venir, pero la victoria ya la dio Jesucristo. Aquel día que murió en la cruz del Calvario y se levantó con poder al tercer día. Y eso mismo a Gedeón. Jehová le dio la victoria a este hombre solo por confiar en él, porque él ni siquiera levantó sus manos. Y si continúa leyendo allí los siguientes capítulos, los siguientes versículos, vemos cómo Dios le dio la victoria a este hombre. Pero yo quiero que nosotros veamos estos últimos 2 minutos que voy a hablar. Es necesario que nosotros pasemos este proceso de Gedeón, porque este es el camino de Gedeón que Dios ha marcado para nosotros.
Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que acordarnos de la promesa que Dios nos ha dado. Tenemos que conocer al Dios que nos ha llamado. Tenemos que derribar esos altares que el mundo tal vez ha puesto en nosotros. Esas cosas pequeñas que tal vez no estamos viendo, tenemos que pedirle a Dios. ¿Y cómo lo va a revelar Dios? En oración. Porque si vamos un poco más atrás, vemos que con este profeta, ellos clamaron y Dios les envió un profeta. Así que si nosotros oramos a Dios, no hay cosa que no va a ser revelada a nuestro corazón. Si nosotros venimos y clamamos a Dios, Padre, ¿qué quieres que haga? Padre, ¿qué estoy haciendo mal? Dios lo va a responder. Quizás no nos va a gustar, pero Dios va a responder, así como le respondió a Gedeón. Y es necesario que nosotros pasemos este proceso como cristianos para que al final del día, al final de esta carrera, al final de esta vida, obtengamos la victoria como la obtuvo Gedeón. Que el Señor les bendiga y sigamos caminando hacia adelante.